En un mundo donde el poder depende del linaje, Rael, un omega dominante, vive oculto tras una máscara de perfección. Fingiendo ser un alfa para heredar el título de su familia, confía su secreto al único hombre que puede mantenerlo a salvo, Hyde, un perfumista enigmático que crea fragancias capaces de engañar a todo el mundo, menos a los sentimientos. Pero cuando el ultimátum llega, dar a luz a un heredero alfa o perderlo todo. Rael hace una propuesta impensable. Solo Hyde, que conoce su verdad, puede ayudarlo, pero no sin despertar una tensión que advierte con incendiarlo todo. ¿Podrá Rael mantener el control o caerá rendido ante el único hombre que no puede tener? En una elegante reunión de aristócratas, se encontraban conversando un animado joven con el rubio sobre el titular del periódico en el que este último fue protagonista. El castaño, que se mostraba interesado en el más bajo, le pregunta si va a asistir a la fiesta que el marqués iba a realizar esa misma noche. Amablemente, Rael se disculpa, indicando que tiene un compromiso que atender, por lo que se despide retirándose del evento. Algunos invitados especulan que el comportamiento de Claire estaba relacionado con que estaba viéndose con alguien, y de allí su urgencia en irse. En realidad, Rael se dirigía a la enigmática perfumería, en la cual se puede alterar la percepción de los segundos géneros con el uso de esencias personalizadas. Es justamente este tipo de productos los que han permitido que el rubio se haya hecho pasar por un alfa ante la sociedad. El perfumista lo regaña por seguir usando ropa que impedía el libre tránsito del aroma. Una vez soltado el nudo de su corbata, el pelinegro empieza a revisar la efectividad de la fragancia en sus feromonas y así ajustar unos detalles en el preparado. Ante la curiosidad del aristócrata, el pelinegro le explica que debe olerlo cada vez que se ven, porque las visitas de su paciente eran una vez al mes, y en ese lapso de tiempo el aroma de las personas cambia. No pasa mucho para que éste termine su trabajo. Le entrega el recipiente con el contenido al ansioso rubio, que al ver el resultado no duda en felicitar al más alto por su desempeño. Acuerdan en volver a verse dentro de un mes, a lo que Rael indica que no podrá acudir en esa fecha porque coincidía con el inicio de su ciclo de celo. El perfumista le prohíbe el uso de inhibidores para poder percibir correctamente sus feromonas. A regañadientes, el más bajo acepta. Este pertenece a una familia influyente, en la cual por generaciones solo los alfas han podido heredar el título familiar. Un terrible accidente incapacita al hijo mayor, y desde esa fecha el rubio vela por el contrario. Lo que muchos no saben es que esto fue parte del plan de Rael para apropiarse de todo. Su hermano se niega a recibir la comida y cuidados que el omega le ofrece. Convaleciente y furioso, lo acusa de mentir y promete desenmascararlo. Lejos de temerle, el más bajo lo desafía sin problema alguno. Con una sonrisa superior, abandona la habitación a pesar de las protestas del contrario. Él se asegurará de hacer cualquier cosa con tal de que no lo descubran jamás. Tal como habían acordado, un mes después, el rubio vuelve al local. El perfumista no puede resistirse al aroma del más bajo, el cual se había intensificado por su celo, y termina acercándose más de lo debido. La confirmación de Rael ante el no uso de inhibidores alegra al pelinegro, que comienza a liberar intensamente sus propias feromonas, desestabilizando al aristócrata. Ambos se ven atrapados por el efecto de sus aromas y del deseo. El beso que comparten escala a uno hambriento. Pese a su intención de resistirse, Rael pierde el control y termina cediendo. Después de aquel intenso beso, el pelinegro termina confesando que había intentado recrear el aroma de sus feromonas. El más bajo le reprocha el tratar su aroma como una mercancía, a lo que el perfumista aclara que solo quería mantenerlo como un recuerdo personal. A sus recuerdos llegó la ocasión en que pudo comprobar que su creación le estaba sirviendo al más bajo. Toma ese pedazo del periódico y se lo lleva consigo. Decidió entregarle al rubio lo preparado y le confirmó su cita dentro de un mes, como siempre. Antes de irse, Rael le hace una petición delicada. Quiere tener un hijo alfa para continuar el linaje de su familia, por lo que le propone al más alto fecundar a un omega que ha escogido. A pesar de que le ofrece desde dinero hasta pasar la noche juntos, el perfumista sigue mostrándose incómodo por ello.
Ante la renuente negativa del perfumista, lo coacciona a obedecerlo, usando su poder como aristócrata. El pelinegro acude a la mansión Claire, encontrando al rubio y al joven elegido. Ambos mantienen una discusión acalorada respecto a las condiciones impuestas. Cuando estaba a punto de tomar al joven, el uso de sus feromonas provoca que los instintos del más bajo despierten. Rael abandona su plan original, sacando al otro Omega de la habitación. El rubio ansiaba tener más contacto y, molesto por el juego previo, le exige al más alto que se calle y que cumpla con hacer lo suyo ahora mismo. En la mente del perfumista persiste saciar esa duda, por lo que le pregunta a Rael si estuvo vinculado a otros omegas. El más bajo no puede responder debido al trance placentero en que se encontraba, que no tarda mucho en llegar a su límite. Avergonzado, el rubio cubre su rostro. El más alto le pidió que no ocultara nada de él. Deseaba conocerlo más profundamente, por lo que preparó al contrario. El cuerpo ajeno estaba más que ansioso por recibirlo. El ambiente hacía que los dos se dejen llevar por las caricias y toques. Cada fibra dentro suyo se sacude. Aunque el rubio pide un descanso, ello no detiene al pelinegro en su labor de explorarlo, hasta lograr que éste alcance nuevamente su límite. Cuando todo está listo, no duda en entrar. El contacto hace que el cuerpo del más bajo se contraiga. La actividad aumenta de nivel. A pesar de que Rael le pide que disminuya sus movimientos, su cuerpo decía lo contrario. El perfumista expulsa feromonas tratando de calmarlo. Poco a poco, el Omega empieza a sentirse en sincronía. No pone ninguna protesta ante las nuevas sensaciones. Comparten un abrazo mientras es tomado una y otra vez. El pelinegro le pide que no busque a nadie más, le pide que lo elija. El más bajo no dudó en corresponder el beso. El más alto le reclama que aún lo trate como a un simple colaborador, por lo que le pide que lo llame por su nombre. Rael le exige que le diga su verdadera identidad. El perfumista decide jugar con ello, desafiándolo a que se gane el privilegio para saberlo. Usa sus encantos como Omega para descubrir el nombre del más alto, pero lo único que logra es que el hambre de este crezca. Mientras lo vuelve a tomar una vez más, el pelinegro le pregunta por qué seguía reprimiendo sus instintos. Aunque no lo admita, para el más bajo, el vínculo formado entre ellos se le hace perfecto, tan adictivo. Una vez más, los dos alcanzan el límite juntos. La intensidad hace que el alfa termine anudándolo. Ante semejante actividad, el rubio no puede evitar caer profundamente dormido. Antes de irse, el perfumista le informa que en 2 días enviará un carruaje para llevarlo a un lugar. Aún molesto por lo sucedido entre ellos, Rael no promete asistir a la cita. Con un beso, el más alto le pide que reconsidere su idea. Un carruaje se presenta en la mansión de los Claire. Ante las dudas del más bajo, el chofer se reserva cualquier comentario. Mientras más se acercan a su destino, la fortaleza y el escudo se le hace conocido al rubio. Llega al salón principal donde el noble lo esperaba. Grande es su sorpresa al descubrir que el misterioso duque Born y el perfumista son la misma persona, así que inmediatamente presentó sus saludos. El pelinegro suelta sus feromonas para calmarlo. El Omega lo reconoce, cauteloso, obedece la orden de acercarse. Hyde le presenta una muestra del perfume que ha intentado replicar muchas veces sin éxito, por lo que le propone a Rael un nuevo plan. Él lo amaba, lo necesitaba a su lado, mientras que el rubio necesitaba un título, por lo que era sencillo, debían volverse pareja. Solo que el punto de que Rael debe revelar que es un Omega no le gusta para nada a este. No puede tirar al desagüe toda la reputación por la que tanto luchó. El duque comenta que sabe del problema en la ley de sucesión en los Claire, por lo que le pide matrimonio para así protegerlo y darle poder, asegurándole que tendrá un descendiente alfa puro al ser ambos dominantes. Rael sonríe, no puede creer que encontró a alguien igual o más codicioso que él. Termina aceptando, solo que pide una condición, que le diga de sus propios labios su nombre. El duque sonríe, le recuerda que ahora tenían un trato de por medio. Los cómplices sonríen, estaban inmiscuidos en un plan sumamente arriesgado, pero a ellos les importa muy poco. A ambos les encantaba la mera idea de ese desafío a enfrentar.
Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Teju Simp, Yonju Omi, Ricardo Cortés, Jack y Perú, 123 Merrit Historias, Marely Bolaños, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragon, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Ángel Hernández García, Juanca, González Pérez Ana Rosa, Coco09, Alexandra, Ana Carolina Carol, Benja 2012X, Juliana Torres, Bonnie 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Pistacho, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: